animando el hombro y a trabajar vamos, para estar disponible en cualquier momento de qué le vamos a hacer. ¿Qué motivos han dado? No, motivos tampoco han dado mucho, ¿no? Deportivamente no entramos en los planes del técnico ni del club y entonces pues vamos, mayormente los motivos son esos, no hay otros motivos que hayan sacado mal la situación. Me imagino que al margen del paro de no ir, lo que querréis ahora mismo es que se solucionen los procesos importantes para no perder forma este tiempo, para que tengáis ya el futuro claro y puedan trabajar con tantos. Sí, lo que nosotros queremos, por lo menos en mi situación, hablo por boca mía, es que se clarifique mi futuro de una vez, ¿no? Y que bueno, pues por ahí llegar a la conclusión en la que yo pueda estar disponible para mi equipo. Ahora mismo tengo contrato en vivo con el Real Valladolid, en mi club, lo que pasa es que bueno, por circunstancias o por decisión del club, pues no hemos viajado ya, pues no me puedo entrenar con mi equipo, pero tampoco estamos llegando a un acuerdo para dar mi salida, tampoco estoy allá donde puedo estar. Entonces, pues bueno, una situación difícil e incómoda y que la estamos llevando de la mejor manera posible, porque no hay otra. Mientras tanto, ¿cómo vais a entrenar? Me imagino que vais a seguir trabajando, vas a seguir trabajando, pero ¿cómo? ¿Con promesas? No, bueno, íbamos a trabajar con Raúl Zarzuela. Bueno, tiene el trabajo específico preparado para nosotros. Vamos a hacer un plan lo más similar posible o lo mejor posible para llegar a las mejores condiciones al resto al final de la temporada, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros tenemos que estar preparados pues, para estar al 100% en cualquier momento. Y bueno, a ver, mañana será la primera sesión, vamos a ver qué tal se da, porque pues bueno, digo que no es una situación ni cómoda para nosotros, ni supongo que tampoco para Raúl, ¿no? Zarzuela, que también pues, se encuentra un poco en esto.